El dinero. El dinero es tan viejo como el mundo, pero el hombre nunca ha sabido cómo usarlo. La prueba es que condujo al poder del hombre sobre el hombre. El dinero en sí mismo es solo materia, pero su representación es energética, y es en el nivel de su representación que todos los hombres son esclavos de él, y hacen otros esclavos. El dinero solo debe servir a los intereses personales del hombre, intereses ligados a su interés vital. Pero el hombre no conoce su interés vital debido a su ego inseguro. Entonces cualquier manipulación del dinero por parte del ego inconsciente genera inseguridad, porque el ego está sin seguridad material si no busca agarrar dinero. El círculo vicioso es tan poderoso que el dinero existirá en la tierra de una forma u otra, mientras el hombre no haya pasado a lo etérico. El poder psicológico del dinero es tan poderoso que un hombre sin dinero no puede vivir en la tierra, porque toda la tierra está dividida en regiones controladas por el dinero. Por lo tanto, el que no tiene dinero debe trabajar para el que lo tiene, a fin de tener acceso a una parcela de tierra en esta región. Este es el caso del alquiler, pero la renta no es la única necesidad creada por el imperio del dinero. La ropa y la comida son otros dos aspectos igualmente importantes. Entonces el hombre en la tierra se ve obligado a hacer dinero para evolucionar en este globo. De lo contrario muere, a menos que sea ayudado voluntariamente y luego muere también, pero en su personalidad, porque ya no le sirve. Nos interesa el problema del dinero en relación con el hombre que va hacia la conciencia, porque este hombre también, como todos los hombres, necesita dinero. Pero hay un fenómeno particular que le sucede a este hombre cuando entra en la fase espiritual de su conciencia. El dinero ya no es tan importante para él, porque lo ha reemplazado por otro valor, la espiritualidad. Esto es bueno en el sentido de que pone menos énfasis en los equipos y en la seguridad de los equipos, pero hace el mismo paralelismo en espiritualidad que hizo con el dinero en su nuevo estado, donde antes el dinero era uno antes de todo, ahora la espiritualidad es uno antes de todo, y entonces pierde el dinero que tenía, porque su intención ha sido trasladada a otro nivel, pero rápidamente se da cuenta de que la espiritualidad no puede acomodarlo, vestirlo o alimentarlo, a menos que haga algún servicio a la espiritualidad, como en el caso de los religiosos, sacerdotes o sectarios, que se atan cuerpo y alma a una forma u otra de religión o filosofía. Pero un cierto número de años pasan durante los cuales este hombre sufre de dinero, porque ha reemplazado las leyes del dinero con las leyes de la espiritualidad. Un día se despierta y se da cuenta de que la espiritualidad tampoco puede ofrecerle una seguridad real, porque también es forma. Así que se desanima, lo busca. Sus vibraciones, su personalidad ahora alterada, porque ya no está en el mundo material sino espiritual, se encuentra con nada delante de él que le sea realmente provechoso, porque ha devuelto al diablo su parte y a Dios la suya. No le queda nada, ahora es pobre. Pero cuando se vuelve un poco más consciente, cuando sale de sus ilusiones espirituales, se da cuenta de que es ahora cuando puede hacer algo que vale la pena con dinero, es decir, usarlo con el único propósito de relajarse de las tensiones de la vida que está comenzando a comprender en el contexto de su evolución interior. Cuando el hombre toma conciencia y sus cuerpos le dan una sensibilidad cada vez mayor,
Llega el día en que, según las condiciones del planeta y su modo de vida, este hombre aprende a utilizar su inteligencia y su voluntad para utilizar el dinero, de modo que su vida se corresponda vibratoriamente con lo que necesita para vivirlo conscientemente en todos los niveles, mental, emocional, vital y material. Pero debe usar el dinero más y más creativamente, es decir, de acuerdo con la vibración de su conciencia creativa. El dinero ya no tiene poder sobre él, porque lo puso a su servicio. Siendo entonces cada vez más consciente de la vida, puede utilizar cada vez más el dinero, es decir, según las necesidades de su vida y no según los interminables deseos de su ego. El dinero se convierte entonces en una herramienta poderosa que utiliza para poner en orden su vida material, es decir, para armonizarla, pues ya no tiene problemas internos. Está bien en su piel mental y emocional, y desde ahí se las arregla para estar bien en su última piel, su cuerpo material. Todo en su vida está en orden, el espíritu y la materia. El hombre está bien y su bienestar está asegurado, porque el interior ya no puede retroceder, y el exterior está bajo la supervisión de la inteligencia y la voluntad creadora en él. Cuando el hombre es consciente, ya no es el dinero lo que importa, sino su manera creativa de usarlo. Y si pone su inteligencia creativa a cargo de su vida material, puede vivir de acuerdo a sus necesidades. Y sus hijos, su familia y su entorno podrán beneficiarse de lo que Él ha creado para ellos, es decir, de un marco material en el que puedan explotar mejor y más fácilmente los talentos y habilidades que poseen, y que les sirva para canalizar sus propias energías creativas. El dinero es malentendido por el hombre, porque no se entiende a sí mismo. El hombre que se conoce a sí mismo, se comprende a sí mismo y comprende todo lo que hace, y sabe lo que hace es bueno para sí mismo y para su familia, porque lo que hace se adapta al espíritu que hay en él. No sufre de la forma del valor del dinero, pero mientras su vida interior no se desarrolle plenamente según las leyes del espíritu, el espíritu no puede estar al servicio del hombre materialmente, porque la materia debe estar, como todo lo demás, al servicio del espíritu, de la inteligencia creadora. El dinero pertenece al Padre del hombre, es decir, es gobernado en la tierra por las fuerzas de las tinieblas, y para que sea gobernado por el espíritu, el hombre, su ego, debe estar totalmente separado de él en términos de forma. Pero desprenderse de la forma del dinero no significa ser estúpido. Cuando el hombre consciente está libre de la forma del dinero, el vínculo con el Padre ya no es posible, porque el hombre está en la mente, y la mente está en acuerdo con todo. Es decir, el espíritu trae al hombre lo que necesita, para que se ocupe de otra cosa que no sea el problema que resulta del poder del dinero sobre el hombre y de la esclavitud del hombre a la forma del dinero. El hombre consciente aprende con el tiempo a no preocuparse por el dinero, porque se da cuenta de que la escasez de dinero, si la hay, es simplemente una interferencia, de modo que desarrolla en él la conciencia del espíritu que vela por su bienestar, pero que debe descender y ajustar sus cuerpos para que su vida material se armoniza con él más tarde. Muchos seres espirituales se extravían en su experiencia con el dinero, porque identifican el dinero con los poderes del mal. Esto es cierto en principio, porque el hombre es inconsciente y hace del dinero una herramienta al servicio de las fuerzas rezagadas, pero también debe comprender que el bienestar material es una condición de la vida, y que esta condición puede escapársele fácilmente si no se da cuenta de que su celo espiritual es una etapa temporal de su vida que lo llevará
a una visión más completa de las cosas cuando la inteligencia creativa y la voluntad creativa se manifiestan en él. Y su experiencia espiritual, si se derrama sobre las vastas llanuras de la inteligencia creadora, se transformará para producir la gran madurez supramental del hombre, donde todo, incluso el dinero, se ve desde un ángulo puramente creativo y esencial para la condición actual de la vida en la tierra. El dinero como herramienta, el complejo desarrollo de su movimiento y dinamismo, refleja una gran inteligencia en el hombre, pero la pasión con la que el hombre busca apropiarse de ella es uno de los graves peligros a los que se enfrenta el hombre, porque el dinero puede servir y destruir. Si sirve, ya no es el hombre el que sufre, sino el hombre el que se beneficia, pero si lo destruye, es el hombre el que es víctima. El planeta es vasto y el dinero no está disponible para todos, por lo que existe una gran presión en todo el mundo por el control. Pero el dinero no puede ser controlado porque no pertenece al hombre, sino al Padre del hombre. Pero el hombre no se da cuenta y cree que puede controlarlo. Esto crea en el hombre la angustia que viene con el dinero, seas rico o pobre, porque no hay espíritu ahí. Solo existe la naturaleza humana, y la naturaleza humana no puede por sí misma, aunque sus intenciones sean buenas, controlar lo que está bajo el velado, pero obvio control del Padre del hombre. El dinero genera por la vibración que la acompaña un poco de dolor cuando disminuye, porque está atrapado, es decir, es absorbido por una cosa material, y el hombre sabe que después de esa cosa material habrá otros, y esto crea una angustia en el hombre, porque sabe entonces que tendrá que seguir trabajando para ganar dinero, cuando en realidad el hombre no debe trabajar, sino crear. Por eso siempre hay tristeza en el dinero, después de la alegría que aporta a la adquisición. Por eso el hombre que toma conciencia entra en la inteligencia creativa y se da cuenta de que su vida material, su interés vital, es directamente el producto de su capacidad de usar el dinero creativamente, para que un día pueda trabajar creativamente y así ganar dinero creativamente para construirse cada vez más un entorno material fijo y bajo su control creativo. Cuando el hombre está suficientemente en conciencia creativa, se da cuenta de que el dinero está poderosamente ligado a interferencias que sirven para elevar su nivel de conciencia, y que una vez que esta conciencia se eleva, el problema humano del dinero ya no existe, porque la inteligencia dirige creativamente al hombre y se encarga de armonizar su material con su interior voluntario e inteligente. Si el hombre usara el dinero creativamente, no habría pobreza en la tierra, porque la inteligencia creativa es infinita y crearía un equilibrio entre todos los hombres. Pero esto es imposible hoy en día, porque los hombres de la tierra son parte del ciclo de la involución, es decir, el ciclo donde el ego es maestro, no la luz. El hombre consciente, por otro lado, rápidamente se da cuenta de la ilusión del dinero, pero también debe darse cuenta de la ilusión del dinero. Y es a partir de este momento que comienza a utilizar el dinero de manera creativa y que sus vínculos con los seres conscientes ya no son una cuestión de dinero, sino de conciencia. El dinero ya no divide y ya no crea envidia, sino que ayuda a formar una base sólida para una vida material sólida, de modo que el ser consciente pueda concentrarse en vivir en lugar de trabajar con el sudor de su frente para vivir. Mientras el hombre consciente trabaje para hacer dinero, el trabajo debe estar en su vibración,
porque debe existir armonía entre la calidad del trabajo y su remuneración, porque sin ella el hombre solo hace un trabajo mecánico y no puede amarlo. Y si al hombre no le gusta su trabajo, no puede amar el dinero que gana con su trabajo, porque ya no hay riqueza real en su dinero, solo hay un poder adquisitivo que desaparece con la compra. A partir de ahí, la tristeza asociada al dinero y la falsa alegría tras la adquisición que solo dura un momento. Todo en la vida es vibratorio y todo debe estar en armonía vibratoria, porque todo es parte de la vida. Pero si la vida no es consciente, esto no puede ser entendido. El dinero es como el agua del río. Es el hombre quien lo contamina. Pero si el hombre es limpio, el agua es limpia y sirve al hombre. Siempre tendemos a culpar al objeto para no atacar al sujeto. Y eso no es cierto, porque el sujeto, quien devalúa el objeto, hay seres espirituales que son los primeros en denigrar espiritualmente contra la materia representativa del dinero, y no se dan cuenta de que son ellos, como tantos otros, los que no entienden el papel y la función de la mente dentro de la forma del dinero. Y es esta ignorancia la que nos hace querer que los seres se entreguen a sí mismos por nada, gratuitamente, diariamente, por ellos, porque precisamente desconocen sus ilusiones que resultan del hecho de que ellos mismos contaminan el valor representativo del dinero, porque están ligados a su forma. La ilusión de la forma llega muy lejos, y el más grande, el más poderoso, está ligado al dinero. Mientras el hombre consciente no se libere de la ilusión de la forma frente al dinero, no podrá utilizarlo creativamente, pues creerá que el dinero es importante, cuando en realidad el dinero es necesario, y de ahí saca su mente. Porque hay espíritu en el dinero, y el hombre no conoce el espíritu del dinero, porque no conoce su propio espíritu, y para entender la mente de algo, tienes que ser tú mismo en la mente. Si queremos entender el espíritu de un zapato, un par de pantalones, un coche, una casa, un trabajo, debemos estar en el espíritu, porque el espíritu sabe, y es el espíritu de todo, el átomo o el dinero, el zapato o el matrimonio. Todo debe ser entendido según el espíritu para vivir bien, y vivir según las leyes del espíritu. Y lo mismo ocurre con el dinero. Este famoso dinero desinfla a todos, porque todos están desinflados. Ya no hay un espíritu en el hombre, solo del ego. Cuando el hombre consciente comprende las leyes de la mente, porque la inteligencia creativa ilumina su ego, el dinero ya no es un problema espiritual para él, porque ya no está en la impresión espiritual que no entiende el papel y la función del dinero en la civilización actual. La identidad espiritual del hombre es un empuje de la imaginación hacia una condición imaginaria del hombre, una condición imaginaria porque no coincide con la realidad, sino con el sentimiento que tenemos de la realidad y que proviene de nuestro ser emocional, del cual la espiritualidad es la cualidad. Lo real es comprensible por la inteligencia de la mente y no por el sentimiento espiritual del hombre inconsciente. Mientras el ser espiritual en el hombre no sepa alinearse con la inteligencia supramental en él, su actitud hacia el dinero no podrá ser aclarada, porque su sentimiento espiritual retrasará esta aclaración. Por eso, en la experiencia del ser espiritual, hay un periodo de vida en el que el hombre vive una vida más bien de mediana edad, porque su astralidad espiritual le ha quitado la fuerza necesaria para salir al mundo y ganar dinero. La pobreza temporal sirve para espiritualizar al hombre, siempre y cuando haya sido suficientemente humillado en su condición de hombre, y se haya dado cuenta por sí mismo de que necesita vivir,
y apreciar las cosas buenas del mundo material para su bienestar material. Pero el hombre espiritual no puede entender su ilusión hasta que haya salido de ella a través de su propia experiencia. La inteligencia creativa no tiene nada que ver con el sentimiento espiritual del hombre contra el dinero. Es su ilusión y debe superarla. Mientras el hombre esté en el plano material, debe vivir dentro de las leyes planetarias que rigen el dinero. Es su conciencia la que permite no ser esclavo de la forma, del dinero, y utilizarlo para vivir adecuadamente. Vivir correctamente significa vivir en un cierto orden, y este orden está determinado por la inteligencia creativa de cada uno, no por el ego. Cuando el ego está en armonía vibratoria con la inteligencia creativa, el ego utiliza creativamente el dinero y genera buenas vibraciones en su entorno, porque ya no está ligado al dinero. El hombre consciente no está apegado a nada, porque se ha roto el vínculo astral de la forma, lo que le da total libertad de acción con respecto a cualquier forma, cualquiera que sea. Ahí está el principio de la inteligencia creativa en acción. Como la inteligencia creadora está más allá de la forma, es obvio que el hombre consciente está más allá de la forma, que no puede ser prisionero de ella. Entonces, solo entonces, puede ser usado por él. Esto es lo que deben entender los hombres, materialistas, inconscientes o espirituales. El dinero pertenece al ser, que no es esclavo de él. De lo contrario, es el ser que está sujeto a él. Durante la involución, los valores espirituales fueron formados y condujeron al conflicto entre el poder del dinero y la espiritualidad del hombre. Y este conflicto nació de la dualidad del hombre, lo material y lo espiritual. Al final del ciclo, esta dualidad será destruida, porque el hombre ya no será influenciado por el dinero o la espiritualidad. Entonces el dinero será liberado y se convertirá de nuevo en una herramienta para devolver a todos la comunidad digna de una raza inteligente y creativa. Pero mucha pobreza será experimentada y sufrida antes de que estos tiempos lleguen. Y cuando estos tiempos hayan llegado, el hombre lo usará todo. Ya no será un esclavo. Naturalmente estoy hablando de hombres que entrarán en la conciencia supramental, porque la conciencia supramental desciende sobre la tierra y trastorna todo, incluso la fuerza más estable de la involución, una forma cuya conexión con el poder excluye a la mayoría. Pero mientras la conciencia no haya gobernado la inteligencia del hombre, habrá pobreza en la tierra. Pero aquellos que entienden por qué han sido criados en inteligencia y voluntad, no sufrirán de pobreza, porque la pobreza es kármica, y sólo la inteligencia y la voluntad pueden destruir esta conducción del hombre. El dinero hoy destruye el sentimiento de buena gracia, es decir, de buena vida, porque la vida es una gracia, es decir, es el paso de una energía infinita. Y este pasaje, para no ser perturbado por el dinero, debe ser perfecto, es decir, el hombre debe comprender que todo lo que le llega, incluso el dinero, es parte de esta gracia de la vida y debe apreciarlo en su verdadero valor. Y mientras no esté en la inteligencia de la vida y no entienda sus leyes, no puede apreciar el dinero como tal, porque su sentimiento espiritual, que no es parte de la inteligencia de la vida, sino del sentimiento de la vida, es incapaz de dividirse entre sí mismo y la vida. Solo la inteligencia de la vida permite al hombre dividirse entre sí mismo y la vida.
pues sólo la inteligencia creadora construye al hombre a través de la vida, mientras que el sentimiento de la vida eleva al hombre a la vida, pero eleva al hombre hacia la vida porque aún no está en la inteligencia de la vida, porque es esta inteligencia la que es su luz, mientras que el sentimiento de la vida no es la luz de la vida, sino la vida en la luz astral del hombre. El hombre dice fácilmente: gracias, Dios mío, por darnos pan sobre la mesa, pero desconoce demasiado las leyes de la inteligencia creadora para decir: gracias, Dios mío, por darnos dinero para poner pan sobre la mesa. El dinero va antes que el pan. Esta observación parece simplista, pero notarás que todo es simple en la inteligencia creativa y todo se vuelve más complejo en el sentimiento espiritual. En otras palabras, estamos llenos de mierda y no contamos historias, porque no somos realmente inteligentes, pero somos ignorantemente espirituales. Las ilusiones espirituales del hombre son tan profundas que todo el planeta está atrapado en una enorme red. Y dentro de esta red encontramos todo tipo de peces, peces grandes, gente que tiene dinero y que lo usa inconscientemente, y come una multitud de peces pequeños, toda la gente pobre. Pero los peces pequeños no son lo suficientemente inteligentes para volver por las pequeñas aberturas de la red, para volver a la gracia del mar, a la gracia de la vida. Mientras el hombre espiritual no esté en la inteligencia creadora e impida que esta inteligencia atraviese el intelecto, no podrá beneficiarse plenamente de la abundancia que la tierra le puede ofrecer, pues dependerá de sus falsos sentimientos, aunque sean sinceros y estén extraídos de una filosofía espiritual elevadora. El hombre espiritual debe ser realista, debe comprender cada vez más perfectamente, es decir, cada vez menos con sus sentimientos y cada vez más con inteligencia creativa neutra, libre de cualquier dualidad. El dinero no es en sí mismo ni bueno ni malo, pero el hombre le da su representación dependiendo de si es inteligente o ignorante. Y la ignorancia ha hecho más que cualquier otra fuerza para hacer pobre al hombre. El problema del hombre no es el dinero, sino el hombre frente al dinero. Y de la condición del hombre fluye la imagen del dinero, que se construye desde cero. El hombre aún no ha evolucionado lo suficiente como para que el dinero desaparezca de la faz de la tierra, y mientras sirve como un intercambio entre hombres, aquellos que se den cuenta aprenderán a usarlo sabiamente. Aprenderán que el mal está en el hombre, no en el metal, y que el abuso está en el hombre, que la idolatría surge de las profundidades del hombre, que no conoce las leyes del espíritu y no puede vivir por estas leyes. Ningún hombre consciente puede vivir en la pobreza, porque es representativo de la ausencia de conciencia creadora. Pero no es fácil pasar de la costumbre a un estado inteligente, porque muchos prejuicios van en contra de la inteligencia real, porque los prejuicios surgen de la ignorancia y se propagan como el fuego. El dinero es un poder negativo cuando quieres compartirlo egoístamente contra otros, pero se convierte en una medida de la independencia cuando se le apropia de manera proporcional a nuestros esfuerzos y al valor de nuestros esfuerzos. Es entonces inconcebible que el hombre espiritual base su filosofía espiritual en una disminución de la gracia de la vida, que se nos da según la necesidad material de nuestra vida.
y según lo que podemos hacer con lo que se nos da. Mientras el hombre no sea consciente de las fuerzas que actúan en su vida, el dinero es una necesidad egocéntrica, porque no hay otro punto de vista que el de la apropiación. Pero cuando el hombre comienza a ver la acción de las fuerzas creadoras en su vida, es cada vez más evidente para él que estas fuerzas controlan el aspecto monetario de su vida. Y mientras las fuerzas no hayan cruzado suficientemente su conciencia, el dinero puede ser un problema, porque las fuerzas usan la interferencia para reducir el acceso al dinero, porque usan la tensión material para aumentar la dependencia psicológica, mental y emocional del dinero. Pero cuando el trabajo está terminado y el cuerpo mental superior se convierte en un centro de percepción de la inteligencia creadora, esta misma inteligencia endereza la condición material del hombre para que éste pueda aumentar su nivel de energía creadora. Porque cuando el hombre no tiene tensión material y su inteligencia creativa está activa en él, esta inteligencia utilizará la condición material para facilitar la actualización de su plan de evolución. Porque el hombre no puede ser creativo, es decir, estar ocupado en la conciencia creativa supramental y sufrir en su condición material, porque su centro emocional bloquea al centro mental superior, de la misma manera que la mente inferior bloquea la energía que alimenta el emocional. Entonces, el problema del ser espiritual con respecto al dinero debe ser entendido y resuelto, porque este ser no puede acceder al verdadero plan de su inteligencia si está conectado al cordón de la pobreza. La Tierra es el único planeta en la galaxia donde existe pobreza, y la Tierra es el único planeta en la galaxia donde existe ignorancia materialista y espiritual. Sin dinero, nada se puede hacer en la Tierra, porque el dinero es la medida misma de la energía que constituye el poder progresivo de la civilización. Mientras el hombre espiritual no pueda entrar en el curso de la vida y ver cómo funciona la sociedad, seguirá siendo un individuo triste, incapaz de actuar, porque su inteligencia, borrosa por el sentimiento, no le servirá. Para que la inteligencia sirva, debe estar presente, y para que esté presente, el hombre debe estar libre de los velos que lo ciegan y lo mantienen en este estado. Si los seres espirituales entendieran la función y el papel del dinero y lo utilizarán creativamente, los seres materialistas encontrarían una lección de vida que los acercaría a sí mismos. Pero el hombre aún no ha llegado a este punto, porque el ser espiritual sigue siendo el hazme reír del ser materialista. Y será el hazme reír del ser materialista mientras el dinero no haya pasado de la etapa lunar a la etapa mercuriana, es decir, mientras los gobiernos no hayan sido forzados por inteligencias superiores a retransmitir el poder del dinero a la jerarquía invisible de la tierra. Estos tiempos aún no han llegado, pero los cimientos ya están ahí. El dinero ya no podrá, después del establecimiento del nuevo orden, convertir las energías del planeta en fuerzas de dominación. Es decir, por primera vez, los hombres estarán socialmente libres del poder del dinero, que está bajo el control de fuerzas que buscan destruir a la humanidad y convertir al hombre en esclavo de la máquina mecánica. Porque la máquina es el producto de la ciencia de Plutón en la Tierra, y el hombre no se da cuenta de que esta ciencia, a pesar de su progreso,
representa solo la primera fase de la extinción de la humanidad. La humanidad es una masa de energía y esta energía puede ser transformada en beneficio de la máquina mecánica, según si el poder del dinero puede permanecer bajo el control del ego, el cual sirve inconscientemente a las inteligencias ocultas plutónicas que pasan su ciencia a través del cerebro del hombre, utilizando el dinero para que el hombre ejecute sus planes de involución. El hombre tiene mucho que aprender. La ciencia materialista del hombre no puede progresar sin el poder del dinero. Y el poder del dinero debe algún día ser inteligentemente entendido por los seres espirituales, para que la ciencia y toda la vida en la tierra puedan ser estabilizadas. La conciencia supramental será la primera fase de esta conciencia, que instruirá al hombre en las leyes del dinero, en las leyes del planeta, y le revelará los mecanismos ocultos extraplanetarios que interfieren con la evolución natural del hombre y lo sumergirán en un viaje inconcebible para la inteligencia humana. El hombre ya no puede vivir de su intelecto, porque está al servicio del antihumano. Y mientras el hombre no se dé cuenta del poder del símbolo sobre su espíritu, este símbolo servirá para transformar la energía de la humanidad en una fuerza de dominación total sobre el espíritu del hombre. Es la bestia del Apocalipsis. Y esta bestia está en camino al poder. El anticristo es Plutón. Y el poder del anticristo vendrá de Plutón. Pero el anticristo es solo la cara de Plutón. Su mente es aún más peligrosa, pues pocos sabrán reconocer el espíritu del anticristo, aunque muchos verán su cara. Cuando el espíritu de la materia esté bajo el control del hombre, el espíritu del anticristo será destruido y el hombre entrará en una nueva era. Entonces es importante que el ser consciente entienda las cosas según las leyes de la inteligencia creativa y no según los sentimientos. Para los sentimientos, incluso los espirituales, liberan al hombre de sus emociones, pero lo atan en su mente, y lo emocional es la puerta que cierra el paso a la luz. El ser consciente debe entender todos los aspectos de la vida, y nadie debe escapar de él. Por eso hay que explicarle al hombre las leyes del dinero, para que sepa que la vida en la tierra depende del poder del dinero y que el poder del espíritu en la tierra depende del poder del espíritu en el dinero, es decir, en la materia, porque el vínculo entre el dinero y la materia es hoy absoluto. Pero el hombre consciente puede destruir el poder del dinero sobre la materia, sus emociones y su mente inferior, porque toda conciencia dirige y amplifica creativamente la relación entre el hombre y todas las fuerzas que normalmente lo dominan, por la debilidad de su naturaleza, por la debilidad de sus sentimientos. Tan importante como es para el hombre que es consciente de estar en la inteligencia de todo lo que le rodea y que afecta su vida, también es importante para este mismo hombre mirar fríamente a través de sus sentimientos y ver si sus sentimientos, especialmente los de la naturaleza espiritual, se mezclan con la naturaleza de la realidad, la dura realidad de la inteligencia creativa. Si su naturaleza espiritual no coincide con esta realidad, que sólo puede ser perfectamente explicada por la inteligencia que hay en él, debe esperar hacer cosas que no encajan con sus emociones. Aquí es donde comienza a crecer,
porque todo lo que aprende como hombre consciente en el futuro no puede coincidir con sus emociones, sus sentimientos, porque la realidad es más grande que la ciencia ficción. La ciencia ficción es solo el límite de lo razonable y sirve para avivar la mirada del hombre sobre el infinito, que solo puede ver y comprender cuando su inteligencia ya no está condicionada por los sentidos, sino que proviene de un mundo paralelo, donde las puertas de la realidad son infinitamente más amplias que las rejillas del plano, donde aprende a superarse a sí mismo en todos los niveles. El hombre desea la inmortalidad. Las manos tienen miedo de aventurarse solas en el camino que conduce a ella, porque no hay suficiente luz en él. Si se le presentas un poco, sus ojos parpadean. Tiene miedo. ¿Miedo de qué? ¿De quién? De sí mismo, porque no se da cuenta de que su sí mismo es falso y que su verdadero sí mismo solo puede aparecer cuando está listo para enfrentarlo. La naturaleza del dinero coincide con la inconsciencia del hombre. El dinero es el producto de esta inconsciencia y el hombre no quiere ver el dinero tal como es. Prefiere mirarlo con los ojos drogados del sentimiento espiritual. Así es como, y por eso es pobre. Y que debe seguir siéndolo, porque se niega a ver que la realidad está por encima de la dualidad y que la realidad puede transformarlo todo, incluso el dinero. El ser consciente debe destruir todas las barreras que lo separan de la comprensión de las cosas, pues la inteligencia superior del hombre coincide con el espacio etérico, y este espacio está libre de los pensamientos y sentimientos del hombre. Entonces es necesario mirar el fenómeno del dinero en la vida consciente y establecer sus verdaderas relaciones consigo mismo, para que la vida consciente sea beneficiosa para el hombre materialmente, como lo es para él internamente. Debe haber un equilibrio entre la materia y la vida, porque la materia es parte de la vida. Cuando la vida es diferente, las condiciones cambiarán y las leyes serán diferentes.